tecnológico está en auge, con cifras por encima de 100.000 millones en el mundo. Invierte en tu educación y estudia el diplomado de gastronomía y arte culinario. Podrás aprender práctica y teóricamente durante un año y estar listo para trabajar en los mejores restaurantes y hoteles del país. Nuestros egresados tienen éxito en el sector con una alta inserción laboral y muchos han abierto sus propios negocios. Matricúlate ahora y comienza a construir tu futuro en el mundo culinario. Inicio de clases 3 de abril. Informes e inscripciones en Samanes Ocampo 576 o llámanos al 225-266. Amigos de Pro y Contra, buenos días. Estamos ya en comunicación con Luis Castilla, ex ministro de Economía, para hablar de la economía, por supuesto, que curiosamente, a raíz del todo el ruido político, pues es la que ha sostenido de alguna manera todo el sistema peruano. Señor Castilla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. La primera pregunta, señor. Los pequeños empresarios, los grandes empresarios, están un poco preocupados por el ruido político permanente. Pero la pregunta es más allá de la crisis que vivimos. ¿Es verdad que la fortaleza económica, la solidez económica dada de hace mucho tiempo, es la que ha permitido, digamos, que no caigamos en una crisis mayor? Así es, Jaime. Mire, nosotros tradicionalmente hemos sido un país que ha sido afectado por múltiples crisis políticas de hace mucho tiempo. Inestabilidad crónica, presidentes que no culminan su mandato, congresos disueltos, y pese a esto, la economía peruana ha mantenido bastante resiliencia, se ha recuperado. Y gran parte de esto se atribuye a algunos factores que han mitigado toda esta inestabilidad política. Y si yo podría plantear uno, es el que deviene de nuestra propia Constitución. En el capítulo económico de nuestra Constitución se establecen principios que han distinguido al Perú del resto. Y solamente le menciono tres. A ver, El hecho de tener un banco central autónomo, independiente, es lo que emana de la Constitución y lo que ha hecho que el Perú los últimos 25 años tengamos una inflación baja, de las más bajas de la región, una moneda fuerte. Lo segundo tiene que ver con la protección constitucional de los contratos. Una ley de Congreso no puede afectar las partes que acuerdan el Estado con un privado o entre privados. Y eso ha dado una seguridad jurídica y ha hecho que la inversión crezca exponencialmente en el país. Y lo tercero es que la Constitución asegura que el Estado tenga un rol subsidiario en la actividad empresarial. Ahí donde no está el sector privado puede entrar el Estado y el ejemplo más típico es el Banco de la Nación. Cuando hay esa oferta única bancaria, hay un rol para la banca estatal pública. De lo contrario, cuando hemos tenido empresas estatales, estas han sido mal manejadas y han conducido a la quiebra del país por las contingencias de gasto público y fiscales que han generado. Entonces, ese marco que tenemos es el que le ha dado sustento a una economía que hasta ahora ha estado a prueba de balas, pero lamentablemente esto se comienza a erosionar cuando se insiste en cambiar algo que a mi criterio ha funcionado. ahora, pero curiosamente, y ahí va la contradicción seguramente de la lectura que hacen muchos analistas, se pide cambio de la Constitución, para ello una asamblea constituyente, y se pide específicamente de cambiar en el tema, en el capítulo económico, y dar al Estado una mayor presencia, cuando lo que usted dice es que precisamente eso ha sostenido no solamente la economía, sino de alguna forma el ruido político. Entonces, la pregunta es, si se tendría que hacer una nueva constitución, lo que no debería cambiar de ninguna manera es el capítulo económico. Así es, en mi criterio es ese porque dentro del capítulo económico hay un artículo que es muy importante, que es el artículo 58, que define lo que es una economía social de mercado. Y en esa economía social de mercado establece cuáles son los roles del Estado. El Estado tiene muchas responsabilidades que son claves en la provisión de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, entre otros.
Y en eso el Estado lamentablemente ha fallado. Pese a que ha habido múltiples recursos, hace 10 años o más, cuando yo era ministro, el presupuesto era la tercera parte de lo que es hoy. Y pese a tener esa cantidad de recursos, no se han sabido gastar bien y en proyectos de impacto. Entonces, evidentemente, lo que ha fallado es la forma como traducir esa riqueza en desarrollo para los peruanos. Y Ujú. eso tiene poco que ver con el Estado, quizá con la Constitución. Lo único que tiene probablemente que ver con el tema constitucional sea el proceso de descentralización, que ya lleva 20 años, que le otorga a los gobiernos regionales y locales unas autonomías y unas responsabilidades que ciertamente no han sido capaces de cumplir. Entonces, pero eso no está en el capítulo económico. Hay obviamente otras áreas que deben mejorarse, como es de tratar de fortalecer la democracia con una gobernabilidad mucho más robusta, pero nuevamente son aspectos que no están en el capítulo económico. Cuando hay este sentido de desafección de la población que siente que no le llega el desarrollo, no le llega el progreso, en mi criterio eso responde al mal uso de las políticas públicas que están dirigidas hacia eso, que es el gasto público y los impuestos. No hay nada que impide en la Constitución que se gaste más, pero ojalá que de mayor calidad, o que se cambien los impuestos para agravar a aquellos que pagan, que generan más ingresos, pues que paguen más impuestos. Eso no hay ninguna prohibición para que eso ocurra. No obstante ello, se ha agarrado una especie de bandera y de consigna política el cambio del capítulo económico como si fuese la panacea a todos nuestros problemas. Y eso no es cierto. Ahora, hablando de este tema del rol subsidiario del Estado, de la intervención estatal y del capítulo económico, la pregunta, y ahí los amazónicos tenemos mucho que ver, en el sentido de que, entonces, ¿por qué continúa operando Petroperú, llevándose nuestros impuestos y además siendo una empresa mal vista, no solamente por los amazónicos, sino a nivel nacional, y además en los lugares donde ha operado, llámese refinería de Talara, pues no lo ha hecho con criterios adecuados, por lo menos financieramente? Entonces, ¿por qué Petroperú continúa siendo subsidiada por el Estado con todos esos pasivos que tiene? Mire, cuando se hizo la privatización de las más de 200 empresas públicas que existían hasta el año 90, se avanzó mucho, pero se dejaron un conjunto de empresas por fuera, incluido Petroperú, pero incluida 35 empresas que hoy día públicas, que hoy día se encuentran en el ámbito del FONAFE, a la par de casi 50 empresas públicas de agua y saneamiento que son propiedad de los municipios. Y esto no se hizo y no se continuó con el programa de privatizaciones de aquel entonces, estoy hablando en los años 90, ¿Sí? por falta de decisión política en aquel entonces. Obviamente, hablando estrictamente de Petroperú, que es una industria de alto riesgo, para que una empresa de ese tipo funcione, como funcionan en todo el mundo, tienen que tener una integración de no solamente la refinación, que es una actividad downstream, sino la actividad de upstream, que tiene que ver con la exploración y explotación de pozos de petróleo. Pero lamentablemente eso acarrea contingencias fiscales. Entonces, desde que ha habido Petroperú y ha habido intentos de incorporar capital privado, estos han sido rechazados por el Congreso de la República y por los propios operadores y grupos de interés que persisten entre una empresa de ese tipo. Los problemas de Petroperú y la refinería de Talara no son nuevos, pero se agudizaron cuando entró el señor Castillo al gobierno y lo tomó como un botín, a tal punto de que una Literal, empresa ¿no? que literalmente queda calificada como una empresa de grado de inversión, vale decir, una empresa que era sujeta a crédito internacional por sus propios ingresos y por su propio flujo de caja, fue degradada a una categoría de bono basura. ¿Y esto por qué? Porque se debilitó el gobierno corporativo y ni siquiera la empresa auditora de aquel entonces pudo completar su trabajo anual de la cosa más sencilla que es sacar los estados financieros de una empresa anualmente. Entonces,
Eso devino, y hoy día, de hecho, es parte de las acusaciones en contra del señor Castillo y sus colaboradores más cercanos, de haberse tomado de manera clientelar una empresa de ese tipo. Hoy en día hablar de privatizaciones es una mala palabra, Jaime, pero Sí. ciertamente si es que hay voluntad, se podrían concesionar al sector privado ¿Aló? y hacer iniciativas público-privadas, cosa que se ha intentado, pero que lamentablemente ha sido muy ¿Sí? difícil en el caso de la estatal petrolera. Y con relación, siempre nosotros traemos los temas Dígame. a lo amazónico, ¿no? Porque el sector hidrocarburos, curiosamente, en Loreto se ha Ya. disminuido la producción, se han paralizado algunos pozos, pero es el que de alguna forma ha sostenido y ha dado recursos no solamente para Loreto, sino para el país, pero que también el ruido social muchas veces perjudica la actividad y Sí, pero disminuye señor, el ¿me grado puede de llamar a inversión, las 2 ¿no? de la tarde, por favor? Que a esa hora tengo Así es, yo y creo que si uno desocupado. se remonta a la Sí, ya. historia del país, el petróleo, Ok. y el petróleo que ha estado en la selva nuestra ha sido en algún momento, tenía un potencial de inversión y un atractivo muy, muy grande, a tal punto que se construyó pues, un oleoducto hace ya muchísimos años Que hoy está inoperativo. y que está inoperativo y que tiende a ser vandalizado por violentistas con relativa frecuencia. La cuestión es que mucho de la actividad exploratoria petrolera en el país, y no solamente en la selva, sino también en la costa del norte, tiene que ver con el manejo ambiental. Hay el famoso lote 192, que ha Sí, sido muy complejo por la afectación ambiental, pero más allá de la afectación ambiental, también hay manejo de ONGs y de grupos de interés grupo de interés. que tratan de mantener esos pozos petroleros sin explotación, y muchos han caído en fuerza mayor. Vale decir, si bien hay una concesión, hay un permiso para hacer exploración y eventualmente explotación, esto no se ha dado, y esta parálisis en lo que es la exploración petrolera ha hecho que el Perú cada vez produzca menos combustible, y esto ciertamente ha traído una afectación a zonas como Loreto, u otros que dependen de las regalías y del canon petrolífero, que hoy día es muy bajo porque simplemente no hay nada que grabar porque todo se va o porque no se produce. Entonces creo que es un tema importante de remirar, que si es que tenemos un recurso que es valioso, aparte de estar en la transición hacia combustibles bajos en la carga fósil, igual creo que es importante asegurar que la riqueza que tenemos se explote de manera apropiada, y esto lamentablemente es el claro ejemplo de un Estado fiscalizador que no funciona, y a veces de grupos empresariales que entran ahí y que no cumplen del todo digamos, los cánones internacionales que existen. Pero hay muchísimas empresas que sí estarían capaces de entrar y asumir el riesgo, pero esto nuevamente va a la primera pregunta, requiere un marco de estabilidad que ha sido esquivo en el país. ¿Y usted pondría en el mismo nivel, si no de riesgo, por lo menos de mal manejo, de estar siempre subsidiada a Petroperú con Perupetro? Es que son dos empresas distintas, ¿no? Petroperú es la empresa estatal que hace la actividad como tal empresarial, y Perupetro es la empresa estatal que se encarga de hacer las licitaciones y de atraer la inversión para el sector de hidrocarburos en el país. Entonces tienen funciones muy distintas. La Funciones muy función distintas, pero que, digamos, no son bien vistas, no solamente por los pobladores de la Amazonía, sino por varios sectores, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de Perupetro, digamos, no es bien vista, quizás porque no ha sido capaz de atraer suficiente inversión Ujú. y inversión de calidad al Es país, su rol principal, ¿no? que es su único rol, la verdad, Por eso. y no lo ha cumplido a cabalidad. En cambio, en el caso entonces es una oportunidad perdida, si se quiere. En el caso de Petroperú, a partir del año pasado, primera vez en la historia que ha comenzado a generar la necesidad de que le transfieran plata a los contribuyentes,
para que logre sobrevivir y no cierre esa empresa. Entonces ahí quizás la contingencia fiscal que le acabamos pagando todos los ¿Cuánto nos contribuyentes. cuesta anualmente a los peruanos subsidiar Petroperú, señor Castilla? Mire, hasta el año pasado costaba cero. No, simplemente no habían transferencias de recursos del Tesoro Público a Petroperú. Pero a partir del año pasado Ujú. costó 2.500 millones de dólares el salvataje de Petroperú, y no sabemos si es que esto va a continuar porque va a depender de la puesta en operación de Talara, que ya finalmente inició de manera gradual, pero ya inició. Entonces hay una fuente de ingresos para esa empresa. Pero sin duda, Y si es también que no se reactivar los hace, pozos petroleros de la selva, ¿no? eso es lo que ha dicho la presidenta. Veamos si es que eso ocurre, porque una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho. Pero ¿usted cree Es, que debe darse eso, que esa propuesta o esa intención de la mire, presidenta tiene es que que concretarse? Mire, lo que pasa es que es muy complejo Ujú, porque ya si es que uno ya tiene un activo y que requiere un insumo para refinarlo, esa es la única forma de generar ingresos. ujú. Y en tanto eso sea administrado de manera profesional y no presta clientelaje, diríamos que podría ser una decisión apropiada, pero en tanto no se asegure el buen funcionamiento de esa empresa pública, es como tirar más leña al fuego, ¿no? Nada quita de que eso vaya a generar mayores problemas y mayores contingencias que le acabamos pagando todos. Entonces es una decisión muy difícil, pero no solamente hay que decirle ahora esos pozos petroleros han vuelto al Estado, ahora Petroperú los va a explotar y como si eso fuese suficiente. Se tiene que justamente evitar los problemas que el privado también enfrenta. El privado enfrenta la oposición de las comunidades y tiene que lidiar con todos los riesgos y contingencias ambientales que deriva de ese tipo de actividad. Entonces, es difícil decir o blanco o negro, pero acá si es que va a entrar en la actividad de riesgo, se tiene que asegurar que se tomen todas las medidas para evitar una sangría al Estado y en todo caso procurar de que se haga apropiadamente la actividad de explotación y que esto reditúe pues en regalías y recursos, por lo menos en la región donde se encuentra el recurso. Ahora, se habla, excluyendo de esto a la agroexportación y solamente limitándonos a la cuestión, al sector minero en el sur del país y en otros lugares, y al sector hidrocarburos en la selva. Siempre se ha dicho que somos un mendigo sentado en un banco de oro, pero se ha acuñado una nueva frase dicha por un economista, colega suyo en Loreto, que es parece que siempre se intenta matar a la gallina de huevos de oro cuando no hay que matarla. ¿Usted cree que es así? ¿Hay esa intención nacional siempre de estar matando a la gallina de huevos de oro cuando deberíamos propiciar que se pongan más huevos y se repartan más, digamos, figurativamente los recursos? Evidentemente que yo comulgo con esa segunda idea, porque es más, el Perú ha sido bendecido por recursos naturales. La cuestión es la capacidad del Estado de convertir esa renta que deviene de los recursos naturales en bienestar a la población. No podemos darle la espalda a los metales que tenemos en los recursos naturales porque sería pues suicida. Vemos que hay países que han logrado apalancar su desarrollo hacia otros sectores, incluso como el país vecino del sur, Chile, o incluso países desarrollados como Canadá, como Australia, como Sudáfrica, que son riquísimos en recursos naturales y que a su vez han logrado desarrollar pues servicios, industrias vinculadas y han logrado un mayor bienestar para la población. El tema no es tener recursos, es cómo se utilizan y cómo se tienen, digamos, las políticas públicas para asegurar eficacia y transparencia en el uso de esos recursos. Entonces, yo creo que lo que se debe es propiciar mayor inversión, cualquier esfuerzo de propiciar mayor inversión en este tipo de recursos es mucho más potente que cualquier plan de estímulo económico fiscal que haga el gobierno. Finalmente estamos hablando que hay miles de millones de dólares que pueden entrar al país y eso generar puestos de trabajo, generar impuestos, generar divisas, mucho más que lo que pueda hacer un plan de expansión fiscal o de gasto público del gobierno para reactivar la economía.
Pero nuevamente, vamos a la premisa inicial de la conversación. Eso requiere que haya un mínimo marco de certidumbre y estabilidad en las reglas del juego. Si eso no ocurre, la inversión pues se va a otro lado y lamentablemente sería una oportunidad perdida para todos los peruanos. Ahora, finalmente, señor Castilla, agradeciendo por su tiempo, se dice que se necesita paz social, pero el Estado como tal también ha sido, digamos, incapaz de crear un clima de paz social, a pesar que en la presidencia del Consejo de Ministros hay toda una oficina para solución de conflictos sociales. Entonces, habría que también reclamar, no solamente al Estado, por supuesto, sino a las federaciones, en este caso de la Amazonía, que se involucren para lograr una paz social, que es la única vía que han tenido los países desarrollados para lograr precisamente esa categoría, ¿no? Yo creo que sí, pero hay un rol muy importante que es que el Estado no puede tolerar que haya pues, una vulneración a la actividad privada, ni que los que protestan contra algún proyecto determinado extorsionen al sector privado, que es lo que muchas veces ocurre. Está bien que cuando hay conflictos, que se opte por el diálogo, evidentemente, y está bien que se comprometan hacia acciones que mejoren la calidad de vida de la gente que vive en torno a un proyecto, pero esto bajo ningún criterio se puede dar bajo la extorsión que efectivamente se ha dado y la política que hemos tenido ha sido una de crear mesas de diálogo para básicamente espaciar los conflictos o ponerle una especie de curita, pero no para resolver los problemas de fondo. Entonces se requiere un Estado que intermedie, que actúe de manera viendo cuál es el objetivo, el bien colectivo, no el de grupos particulares, y de esta forma manejar y gestionar mejor los conflictos. Conflictos sociales en torno a proyectos extractivos hay en todas partes, De desde toda Estados parte del Unidos, mundo. todas partes del mundo. El tema radica en cuán bien o mal se gestionan. Y en tanto haya un rol en el cual el gobierno se pone de lado y no se compra el pleito de manejar y gestionar de manera efectiva estos conflictos, y lo que es una tarea más complicada, gestionar estos recursos para que finalmente mejoren la calidad de vida de la población, vamos a estar constantemente sujetos a estas presiones que muchas veces son legítimas de pobladores pues, que ven un proyecto que no les reditúa mayor beneficio. Entonces yo creo que una gran tarea que tenemos y muy postergada, por cierto, es trabajar en lograr que esos encadenamientos económicos, esos beneficios, hoy le lleguen a, digamos, a los bolsillos de mucha gente y crear mayores adeptos que defiendan estos proyectos y por el contrario no le tiren piedras y no petardeen su propio desarrollo. Entonces yo creo que eso No matar estamos, a la gallina de huevos de oro, ¿no? exacto, estamos lejos de eso, pero creo que espacios donde se explique bien las cosas son absolutamente necesarios y dejar la ideología y los apasionamientos, sino ver efectivamente que hay experiencias exitosas que se pueden emular en el país. Muchas gracias, señor. Siempre es un gusto conversar con usted. Buenos días, ¿ah? Buenos días, muy amable. Gracias. El sector gastronómico está en auge, con cifras por encima de 100.000 millones en el mundo. Invierte en tu educación y estudia el diplomado de gastronomía y arte culinario. Podrás aprender práctica y teóricamente durante un año y estar listo para trabajar en los mejores restaurantes y hoteles del país. Nuestros egresados tienen éxito en el sector con una alta inserción laboral y muchos han abierto sus propios negocios. Matricúlate ahora y comienza a construir tu futuro en el mundo culinario. Inicio de clases 3 de abril. Informes e inscripciones en Samanes Ocampo 576 o llámanos al 225-266.